Bien, pues este es el tutorial siguiente de animación, ¿vale? En el que vamos a ver pues, los tipos de fotogramas y un poco introducirnos a las curvas de animación, que es lo que realmente nos va a permitir hacer animaciones como más estilísticas y un poco más, más interesantes que la mera interpolación básica que nos da After Effects. Aquí he preparado una pequeña animación muy básica, ¿vale? Que sería pues esta especie de pelota que se descuelga, ¿vale? Y he utilizado pues tres fotogramas clave, uno para digamos, el momento en que está en el techo, otro en el momento en que está en el suelo, bueno, en que se descuelga, ¿vale? Y volver al techo, ¿vale? En 2 segundos esto baja y vuelve a subir. Pues como veis esta animación que dura 2 segundos, en un segundo baja y luego vuelve a subir, es como muy básica. Esto se le puede dar un poquito de gracia. Bueno, de entrada se le puede dar mucha gracia de muchas maneras, ¿vale? De entrada vamos a coger y ver qué tipos de fotograma tenemos que podamos, digamos, para no tener que liarnos mucho al principio, ¿vale? El fotograma clave aquí, más importante, es el del medio, ¿vale? Que es el que nos define, dijéramos, la animación de ida y vuelta, ¿vale? Si yo me pongo en el fotograma de en medio, veo que la forma que tiene es una forma de diamante. En After Effects, este fotograma de diamante significa que tiene una interpolación lineal. ¿Qué significa esto? Significa que la variación de valor entre este fotograma y el anterior o el siguiente es constante, ¿vale? En este caso la variación de valor es la variación de la altura de la pelota, ¿vale? Empieza en 172, llega a 902 y vuelve a 172, lo veis, ¿no? ¿Qué significa que sea lineal? Significa que esto pues, recorre unos 700 píxeles, 730 para ser exactos, y estos 730 píxeles se recorren en un segundo a una velocidad constante de 730 píxeles por segundo, ¿vale? Desde el momento en que la pelota sale de su, digamos, se descuelga, ya va a 730 píxeles por segundo y luego cuando llega a su destino y vuelve a 730 píxeles por segundo. Es decir, ni acelera, ni decelera, ni se hace una paradiña, ni nada de nada, ¿vale? No hay nada que le afecte. Y esto en la realidad no ocurre. En animación nosotros no tenemos por qué ser realistas, pero sí que es verdad que para poder tener, digamos, cierta gracia animando, tenemos que controlar muy bien la velocidad a la que pasan las cosas, ¿vale? Y cuando digo la velocidad, en realidad quiero decir la aceleración, es decir, las pequeñas variaciones de velocidad que tienen las interpolaciones entre ellas. Por tanto, una velocidad constante a veces nos interesa porque nos interesa y lo necesitamos, pero otras veces, como es el caso, pues nos resta mucha gracia. ¿Cómo puedo hacer que este fotograma no sea lineal, sino que tenga un poquito de variación de velocidad? Bueno, de entrada tengo muchas maneras, pero la más directa es decirle que este fotograma tenga un poquito de suavidad de entrada y de salida. Si hago botón derecho sobre un fotograma, me aparece un menú contextual de fotograma en el que me dice varias cosas, pues cuál es el valor que tiene ese fotograma, pero una cosa que puedo hacer que nos interesa aquí es el Keyframe Assistant, que es el último de todos. El Keyframe Assistant es varias operaciones que podemos hacer con un fotograma rápido para hacer ciertas cosas, ¿vale? Una de las, lo que vamos a hacer aquí es un Easy Ease. Easy Ease significa suavizar, para entendernos, ¿vale? Y de hecho se hace con el F9. Si hacéis así, si clicáis ahí, lo que ocurrirá es que este fotograma cambia de forma y esta forma, que es una forma así como de yunque, lo que nos quiere decir es que este fotograma, la forma que tenemos de ir a su valor no es lineal, sino que antes de llegar a su valor deceleramos un poquito, ¿vale? Y que después de llegar a su valor, de salir de su valor hacia el siguiente, aceleramos un poco, es decir, retenemos un momento dado su valor. Realmente el resultado es este. Habéis visto, ¿no? Que lo que antes era lineal, ahora es un poco, o sea, esto no va del punto A al punto B y del punto B al punto C, sino que realmente va del punto A al punto C, pasando de alguna manera por el punto B, pero sí que es verdad que puede pasar por el punto B en un momento dado, pero antes de llegar al punto B tiene como un momento de paradiña, como si se preparara, ¿veis? ¿Vale? Como si realmente hubiera un muelle aquí en vez de un pistón, ¿vale? Esto ya nos da una idea de, bueno, ya nos da una idea, por ejemplo, de que esta bola, pues, por ejemplo, está colgada de una goma. Por ejemplo, podemos simular eso, ¿vale? Porque una goma lo que hace es ejercer presión hacia arriba y entonces evita, cuanto más abajo estás, más presión ejerce y más tira de ti, hasta que llega un momento que tira tanto de ti que simplemente vuelves hacia arriba,
¿vale? Eso es lo que haría un arnés, por ejemplo, de puenting, ¿vale? Y es lo que parece que ocurre aquí. Esto ya tiene más estilo, digamos, es como más rico, es más interesante que la animación lineal que hemos visto antes. Esto es lo que podemos hacer con botón derecho y Keyframe Assistant. Si queremos ir más allá y queremos realmente retocar muy bien cuál es la animación y cuál es la velocidad que tiene esta animación, la aceleración que tiene esta animación, necesitamos más herramientas, ¿vale? Y la herramienta que necesitamos es esta, es el editor gráfico. El editor gráfico, cuando clicamos en él, vemos que en principio está vacío porque no tenemos nada seleccionado. El editor gráfico solo podremos ver aquello que tengamos seleccionado, ¿vale? Y cambiará en función de lo que tengamos seleccionado. ¿Qué tenemos que seleccionar? El parámetro que nosotros queremos, del cual queremos editar o queremos retocar su velocidad, ¿vale? En este caso, la posición de la pelota, ¿vale? Vamos a clicar en la posición de la pelota y entonces nos aparecerán realmente la posición de la pelota, ¿vale? La posición de la pelota es esta. Cuando clico ahí me dice que esta posición tiene dos valores, el valor de X y el valor de Y. El valor de X es el rojo, ¿vale? Y el valor de Y es el amarillo. Esto es así prácticamente en todos los programas de edición en que podemos tener coordenadas X, Y, Z. La Z es azul, la veremos cuando hagamos 3D, y la X es roja y el amarillo es amarillo verde, no recuerdo bien, pues yo soy daltónico, es la Y, ¿vale? La altura. Bien, fijaos aquí, me dice que el valor de la altura, esto es valor, ¿vale? Píxeles, ¿vale? Va de 172, que es este, a 902, que es este, ¿vale? Porque en After Effects el 0 empieza arriba, hacia abajo, ¿vale? Y vuelve a 172. Pero cuando llega a 902 no va de forma lineal, directa, sino que hace como un pequeño rodeo, ¿veis? Es esta curva de aquí. Voy a hacer esto un poquito más grande para que lo veáis mejor. ¿Veis? Hace como un pequeño rodeo. Esto significa que los valores por los que pasa X no son siempre los mismos, no los puedo calcular tan fácilmente. Es decir, si esto en el segundo 1 está en 902 y partía 172, por tanto recorre 730 píxeles, lo normal sería que cuando yo estoy en el fotograma 12, ¿vale? Estuviera en, pues no sé, la mitad de 730, que son 315. 172 más 315 serían 400 y pico, ¿vale? 490, 400. Y en cambio me dice que estoy en el 619, ¿veis? ¿Por qué? Porque realmente, si esto fuera lineal, esta forma sería así, pasaría por aquí, mientras que ahora, al ser, digamos, curvo, ¿vale? Y tener que decelerar, tiene que acelerar primero, ¿vale? Por tanto, me es muy difícil predecir dónde va a estar en un momento dado, ¿vale? Que ya está bien, o sea, ya me está bien. O sea, yo no tengo por qué saber dónde va a estar en un momento dado. Yo lo que quiero es que esto tenga cierta vida. Y algo que tenga cierta vida es que es un poco impredecible, ¿vale? Yo antes sí que podía decir, estás en el momento tal, ¿vale? Si vas a recorrer 700 píxeles por segundo, en medio segundo recorrerás 350. Aquí no es exactamente así. Aquí va a recorrer 700 píxeles en un segundo, pero en el medio segundo no va a estar en el 350. Va a estar por ahí, ¿vale? Va a estar por ahí, ¿vale? Tampoco va a variar mucho, pero va a estar por ahí. Y para poder hacer, tiene que hacer dos cosas. Primero, para poder decelerar, significa que va a bajar la velocidad antes de llegar al punto. Sin ningún tipo de duda, tiene que acelerar más deprisa al principio, ¿vale? Es decir, para poder recorrer 700 píxeles en un segundo, sabiendo que en un momento dado va a tener que recorrer muy pocos píxeles en mucho tiempo, que es lo que ocurre aquí, va a tener que recorrer, para poder hacer eso, tiene que recorrer muchos píxeles en poco tiempo, ¿vale? De ahí la variación del ángulo de la curva, ¿vale? Que no siempre es lineal. Si fuera lineal, siempre recorrería al mismo tiempo, la misma velocidad, pero al ser curva, me está diciendo que, bueno, que en algunos momentos estoy acelerando para luego poder decelerar, ¿vale? Porque yo tengo que llegar aquí en este punto, eso sí que no varía. Igual que aquí, le cuesta un poco salir y por tanto una vez que arranca tiene que ir deprisa porque si no, no llega a tiempo a este punto, en este momento del tiempo, ¿vale? Es simplemente lo que quiere decir. Esto es el valor el gráfico de valores.
En este gráfico, además de la variación de valores, también puedo ver la velocidad propiamente dicha. Y esto es aquí, en este menú de aquí. Cuando yo doy a este menú de aquí, me dice, estoy viendo el gráfico de valores, y doy al gráfico de velocidad, me enseña realmente la velocidad a la que está ocurriendo esto. ¿Vale? Esto es un poco más confuso, pero también se entiende bien. Fijaos, es lo que os estaba diciendo. La velocidad aquí, lo que me está diciendo es que la velocidad aquí es 0. Llega un momento que está parado. ¿Vale? Porque yo le he dicho que tenga una deceleración. ¿Vale? Llega un momento que la pelota se para aquí para poder volver hacia atrás. ¿Vale? Pero cuando se para, antes de pararse, decelera. Es decir, el cambio de velocidad es como muy suave. ¿Vale? No para bruscamente, sino que va parando poco a poco y cada vez va como más lento, ¿vale? Hasta que llega a 0. Pero para poder hacer eso, al principio tiene que ir muy deprisa, ¿vale? Tiene que aumentar muy rápido la velocidad para luego poder tener ese, digamos, ese espacio, ese tiempo para poder decelerar. Si yo convierto esto en lineal, ¿vale? Y digo keyframe assistant y le digo, bueno, aquí no lo puedo hacer, tengo que ir a keyframe interpolation, botón derecho. Este fotograma es lo mismo que aquí, ¿eh? Exactamente lo mismo, solo que lo estoy viendo de una forma distinta. Si hago botón derecho y le digo Keyframe Interpolation y le digo que no sea Bezier, es lo que he hecho. Lo que he hecho ha sido convertir en una curva Bezier. ¿Vale? Si le doy a lineal, hago OK, fijaos lo que ocurre. La velocidad es siempre la misma. ¿Vale? Vale, esto quiere decir que la velocidad siempre es la misma, es lineal. ¿Vale? En cambio, si yo le digo que no, yo no quiero que aquí vayas a 700 píxeles por segundo, quiero que aquí te hayas parado. Quiero que aquí te pares. Quiero que aquí te pares y luego vuelvas a arrancar. Claro, para poderme parar aquí necesito acelerar primero, pues no voy a llegar a tiempo. Esta gráfica me permite manipularla de forma mucho más manual, ¿vale? Yo, por ejemplo, le puedo decir, no, mira, es que yo, esto es lo que me has dicho tú, que es más o menos lo que tenía antes, lo que he hecho él de forma autónoma, automática, yo le puedo decir, lo puedo variar, decir, no, yo quiero que realmente vayas bajando muy poquito a poco, ¿vale? Y fijaos lo que ocurre, que cuanto más largo hago la deceleración, más pronunciada tiene que ser la aceleración, ¿vale? Es decir, cuanto más tiempo necesito para decelerar, más tiempo, más rápido tengo que llegar a un punto de aceleración, ¿vale? Y por eso lo que era así antes, es decir, bueno, acelero un poquito para luego tener margen para decelerar. No, es que yo quiero que deceleres mucho, es decir, quiero que realmente te pares mucho, ¿vale? Bueno, pues si quieres que me pare tanto, tengo que llegar a mucha velocidad, porque si no, no voy a llegar. Y lo que ocurre es esto. ¿Vale? Fijaos, durante muy poco tiempo recorre mucho espacio porque acelera muy deprisa. ¿Vale? ¿Veis? ¿Vale? Y si hago lo mismo en los dos sitios, por ejemplo esto, pasará esto. ¿Vale? Es como si tuviera una goma que cuando llega aquí se recorre. ¿Vale? Y en cambio, podría hacer también lo contrario, que sería esto. ¿Vale? Por ejemplo. Aquí me pasa un poquito. Podría hacer que empezara muy deprisa, fuera muy lento, luego volviera muy lento y que por lo tanto tuviera que acabar muy deprisa, fijaos. ¿Veis? Empieza muy deprisa, va muy lento durante mucho rato, decelera mucho, luego le cuesta mucho acelerar y llega un momento que tiene que acelerar mucho porque no llega a tiempo. ¿Vale? Fijaos, cuanto más suave hago esta curva, más la primera parte de la curva, más pronunciada tiene que ser la segunda parte de la curva. ¿Vale? Porque si no, es imposible que llegue a tiempo al sitio. ¿Vale? Entonces aquí ya tengo una gráfica, esta gráfica ya me da una idea de que, ostras, hay una aceleración muy fuerte, una aceleración muy larga y al final un apretón, ¿vale? Es esto. ¿Vale? Esto ya tiene un carácter diferente, ya tiene un rollo distinto del que tenía originalmente. Sin embargo, va a estar en el mismo momento, en el mismo sitio, porque el valor de los fotogramas no ha cambiado. Esto es la velocidad, perdón. El valor de los fotogramas no ha cambiado. Esto sigue estando en 172, esto estando en 902 y esto sigue estando en 172. El punto en el que va a estar en cada momento del tiempo no va a variar. Lo que va a variar es cómo va a llegar hasta ahí. Lo de en medio, ¿vale? Fijaos.
¿vale? De hecho, voy a hacer un experimento, lo voy a hacer deprisa, ya os explicaré cómo hacer esto, ¿vale? Duplico la capa, le doy a la P de Position, tengo la misma exactamente lo mismo, uno encima de otro, lo que pasa es que voy a coger todo esto, lo voy a seleccionar y con los tres seleccionados y el cursor encima de uno voy a variar la posición de X. Lo que estoy haciendo es variar la posición de X de todos los fotogramas, ¿vale? Manteniendo la posición de Y de cada uno de ellos, es decir, que voy a mantener la animación pero desplazada en X, ¿vale? ¿Veis? Y ahora voy a coger esta segunda bola, la que he creado aquí a la derecha, y la voy a convertir otra vez en lineal. Botón derecho, Keyframe Assistant, perdón, Keyframe Interpolation, y que la interpolación temporal sea lineal. Ok, vale, fijaos. Y ahora me voy aquí al principio, hago play, y las dos bolas están al principio en el mismo sitio, en el medio en el mismo sitio y al final en el mismo sitio. Parece que están en el mismo sitio todo el rato, pero la diferencia es dónde están los puntos intermedios, la interpolación, ¿veis? Esta bola parece que está colgada de una goma, esta bola es claramente algo que está moviendo una máquina, ¿vale? Puedo hacer lo mismo otra vez. Variando mucho, haciendo estos totalmente distintos. Estos fotogramas, en vez de que tengan forma de cuerno como tenían estos, ¿vale? Perdón. Speed, que tiene esta forma de cuerno, voy a hacer que sea justo al revés, ¿vale? Es decir, que esto esté aquí abajo, es decir, que empiece a 0, que vuelva a 0 también, es decir, que en un momento dado, pero que toda la velocidad se concentre al final. Es decir, perdón, en el punto intermedio, ¿vale? Es justo lo contrario de esta bola de esta, ¿vale? Fijaos lo que ocurre con esto, ¿vale? Fijaos que las formas son las mismas, la forma de fotograma es la misma, pero lo que ocurre en medio no. ¿Veis? ¿Vale? Esta acelera muy deprisa y frena mucho en el punto intermedio y luego vuelve a acelerar muy deprisa. Esta siempre lleva la misma velocidad y esta empieza muy lenta, luego acelera muy deprisa y luego vuelve a frenar, fijaos. Pero sin embargo, en los puntos intermedios las tres están en el mismo sitio. ¿Veis? Siempre. Esto es bastante interesante de hacer, ¿vale? Para cambiar según qué cosa. Una cosa que a mí no me gusta es que, bueno, de hecho, si queréis verlo toda la vez, que es un poco follón, pero lo podéis hacer, seleccionáis todos los fotogramas, le dais aquí y veréis todos los fotogramas a la vez, ¿vale? Todas las variaciones a la vez. Lo que pasa es que es un poco confuso, pero a veces vale. Por ejemplo, yo aquí el lineal lo quitaría, porque no me está sirviendo para nada. Seleccionaría el uno y otro, ¿vale? Lo que tengo aquí es la posición de uno y la posición de otro, ¿vale? Este, que es el que empieza poquito a poco y sigue rápido, y luego acaba un poquito a poco, y este que es justo al revés, ¿vale? Si lo selecciono los dos a la vez, tengo las dos variaciones, ¿vale? Y como veis, una curva diferente, a pesar de tener aparentemente la misma velocidad, perdón, aparentemente la misma velocidad porque es el mismo espacio en el mismo tiempo, pero la variación cambia diferente porque cambia la aceleración.